Entonces vamos a continuar, hermanos. Mira el tema que vamos a desarrollar el día de hoy. Eh, Cada historia en las escrituras nos ayuda a tomar el consejo de parte de Dios, nos pone en situaciones, ¿sí?, difíciles para el pueblo de Israel, si es en el Antiguo Testamento, pero es consejo para nosotros el día de hoy. Estamos estudiando el libro de Josué y ya vamos en el capítulo 8. Nos habíamos regresado y volvemos y regresamos. Ya vimos a Rahab, ya vimos Jericó, vimos a Cam, que pecó, y ahora ellos se enfrentan a un pueblo llamado Ai, y el título de esta enseñanza se llama La santidad y la obediencia que nos dará la victoria. Como esta lucha que tenemos no es contra sangre ni carne, ¿sí?, esto es un hebraísmo, no es contra personas, estamos en una lucha que espiritual. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo saben? ¿Cuántos han sido testigos de ello? De que estamos en una lucha espiritual. Una ocasión mi hijo mayor estaba pequeño y le empezó un dolor de rodillas en la noche. Gritaba: papá, me duele, me quema, me decía. Y lo primero que pensamos es en la medicina. Yo trabajo de enfermero en un hospital. Entonces ya me imaginé yendo a urgencias, llevándolo, pero el Señor me dijo: no, ora a Dios y analiza tu vida. Había algo que había pasado en mi vida y en ese momento yo le pedí perdón a Dios y el Señor me dijo: reprende ese espíritu, me dice. Y ya tomé a mi hijo, le tomé las rodillas y empezamos a orar. Le digo a mi hijo: ¿crees en Dios? Sí, papá. Y empezamos a orar y mi hijo comenzó a gritar y decía: papá, me arde, y pum, se fue. Era una lucha espiritual. Y si a esa hora yo hubiera ido al médico, si hubiera sido algo natural, pues el médico lo resuelve. Pero cuando son cosas espirituales, ni los médicos, ni la ciencia, ni nada puede traer libertad y sanidad, porque hay cosas que son espirituales y se ganan con santidad, obediencia y en la autoridad que Dios nos dio para reprender al enemigo. Amén. Entonces tenemos dos luchas: en lo espiritual y en lo físico. Amén. Entonces cada historia de guerra en el Antiguo Testamento nos da tips, nos da estrategias, nos da cómo se tiene que pelear en ese plano espiritual. Amén. Entonces vamos a ver esta pelea que Dios permitió que pasara el pueblo de Israel. ¿Qué estaba pasando? Ya Moisés ya no estaba. Le pasan la estafeta a Josué y les dice desde antes que el territorio de Canaán era un territorio dado para el pueblo de Israel, donde ellos iban a habitar, pero ese lugar estaba habitado. ¿Sí? Es como el día de hoy. Tu cuerpo es tuyo, tu mente es tuya, pero puede estar habitada por temores, por angustias, por mala información. ¿Qué tienes que hacer con tu mente? Poseerla. Amén. Hay gente que se quiere suicidar, que sus pensamientos, sus problemas, sus circunstancias, el diablo le dice: no sirves. Oye, pero es tu mente. Sí, pero está habitada. ¿Escuchaste? ¿Qué tienes que hacer? Tomar lo que Dios te ha dado. Es tu mente, es tu cuerpo. Tú tienes que luchar en el nombre de Jesús y ordenarle a esos espíritus que se vayan. ¿Escuchaste? Y Dios nos dará la victoria este domingo. ¿Sabes por qué? Porque has creído en venir a este lugar. ¿Y por qué lo creemos así? Porque Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Dios habita cuando sus hijos se reúnen, y Dios nos reúne con un propósito: para darnos el consejo, ¿sí? Y Él ya abrió caminos para darnos la victoria. ¿Qué tenemos que hacer? Obedecer. Amén. Entonces vamos a entrar en esta historia
Recuerden lo que pasó antes en el capítulo 7. Ellos ya habían ganado la tierra, ¿sí? Ya habían derribado Jericó y Acán tomó del anatema y eso le causó problemas al pueblo de Israel. ¿Sigue? Mira, en el capítulo 7 vamos a estudiar el 8, pero en el 7 vemos qué pasó con el pueblo de Ai. Dice, y los de Ai, ¿qué hicieron? Mataron de ellos a unos 36 hombres y los siguieron desde la puerta hasta Sebarín y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo, ¿qué? Desfalleció y vino a ser como agua. ¿Sí? Imagínate un corazón como agua cuando debe ser fuerte, latir con fuerza para que la sangre corra por todo tu cuerpo. Ahora ese corazón estaba ablandecido, ¿sí? Porque habían, después de una gran victoria que derrotaron al pueblo de Israel, ahora se enfrentaban a un pueblo más pequeño y los derrotaron, ¿sí? Y esto puede ser la historia de alguno de nosotros. ¿Cuántos después de una gran victoria ha venido una caída? Después de conquistar algo, después de tomar algo, después viene una caída, una enfermedad, un problema, los hijos, y tú dices, ¿cómo es posible? Y vemos que Dios le dio el consejo a Josué que analizara al pueblo de lo que estaba pasando. Mira qué más hicieron los de Ai. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Todo el día estuvo deprimido, angustiado. ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Qué tienes? No, nada. Algo tiene. Quiere dormir, ya se durmió en la noche, viene en la mañana, no se quiere parar porque está deprimido, está deprimida. Y esas emociones que no se ven por fuera, pero están carcomiendo la mente, los pensamientos, y te tienen agobiado, te tienen en el suelo. Y muchas veces estás parado, pero espiritualmente estamos en el suelo. Y él estuvo toda la tarde ahí, dice, hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. El pueblo de Israel era muy literal. Cuando se enojaba o se entristecía, rompían sus ropas, tomaban polvo, ceniza y se las echaban. Y cuando veías a alguien así, pues decías, está triste, está angustiado. Hoy nosotros no lo hacemos, ¿no? Si alguien lo hiciera, pues está loco. Pero el pueblo de Israel era una costumbre mostrar en lo exterior lo que pasaba en sus corazones. Nosotros podemos aparentar. ¿Cómo estás? Bendecido, gracias a Dios. Y tú por dentro sabes que no. Amén. Que has sido derrotado, derrotada por algún pecado, por alguna mala decisión. Pero creemos que en Dios tenemos la victoria y tenemos que analizarnos. Y entonces ahora ellos estaban afligidos con una promesa. Di conmigo, afligidos con una promesa por delante. El pueblo de Israel tenía promesas delante de Dios para conquistar. Y Dios no les estaba preguntando que si podían. Les estaba declarando, esa tierra es tuya, tómala. ¿Sí? Pero por el pecado no podían entrar. Porque se entra a la guerra espiritual en santidad. Sin santidad es imposible. ¿Dale? Mira, recordemos que era el anatema. Pásalo. Es algo que estaba maldito, algún pecado. Es algo que estaba destinado a la destrucción, ¿sí? Y que estaba contaminado y podía contaminar a otros. Y dejamos de tarea la vez pasada que quitáramos el anatema, la maldición, cosas que no nos dejan estar en victoria, que no nos dejan caminar en esa libertad. Mira lo que dice un pasaje en Corintios 6:9. Ve a tu Biblia, por favor, si la traes, subráyala en tu Biblia. Y aquí vamos a darle nombre a algunos anatemas en lo espiritual. En lo natural eran piezas de oro, ¿sí? En lo natural era un manto babilónico hermoso, ¿sí? Eran monedas de plata en lo natural,
pero en lo espiritual no se ve. Alguien puede traer un anatema en su vida y como no se ve, tú dices, no, no pasa nada. Mira lo que dice Pablo en Corintios 6:9 y les hace una pregunta. Les dice, ustedes no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios. ¿Sí? Dice, no se equivoquen, no erréis, ni los fornicarios. ¿Qué fornicar? Tener relaciones sexuales antes del matrimonio. ¿Sí? Ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Hay una diferencia en un afeminado que no se echa con varones a un hombre, ¿sí?, que se torna demasiado frágil. ¿Por qué? Porque Dios te dio esa varonilidad, hombre que me escuchas, para tomar el papel de varón. ¿Sí? ¿Sigue? Ni los que, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos. Y ahorita viene una temporada buena de tentación, de fiesta, de pachanga. Y si tú tienes claro esa verdad, tú dices, yo no quiero tomar de ese anatema, contaminarme y contaminar a otros. ¿Sí? Ni los borrachos, ni los que maldicen. Hay gente que su boca, que fue dada para bendecir, solo hay maldición. ¿Y cuántos sabemos que lo que tú hablas, eso viene sobre ti? Cuando tú dices cosas malas, vienen sobre tu vida. Cuando tú maldices a otro, la maldición viene sobre ti. Es más, cuando alguien te maldice sin causa, Dios te bendice. Dios trabaja así. Tú bendices a esa persona. Ni los maldicientes, ni los estafadores que heredarán el reino de Dios. Entonces hay anatemas en nuestra vida, hermanos, que no se ven, pero que están destruyendo, que están contaminando nuestras vidas, ¿sí? Y que contaminarán a otras personas. Y si yo tengo un pecado de estos, yo tengo el anatema en mi corazón, en mi vida, y ese anatema me va a destruir a mí y no voy a poder pelear la vida espiritual. No vas a poder alcanzar a otras personas, porque el deseo de un cristiano, ¿cuál es? Que sus hijos estén bien, que su familia sea salva, predicar el evangelio, extender el reino de Dios. ¿Lo quisieras hacer, hermano? No, no quieren. ¿Quisieras alcanzar el reino de Dios en tu familia? Dile al que está a tu lado, en pecado es imposible. El pueblo de Israel demoró 40 años en el desierto, dando vueltas. Y a veces nos pasa, nosotros queremos avanzar en el reino y nada más damos vueltas, porque en pecado es imposible avanzar. Amén. Y a veces nos las pasamos dando vueltas en el mismo lugar, ¿sí? Viviendo las consecuencias de nuestros pecados. Esto es serio, hermanos. Vamos a la historia. ¿Qué pecados tenían los cananeos? O sea, Jericó, Jai y 12 reinos más que ellos más adelante nombran que conquistaron, eran la tierra de Canaán. Pero en esas tierras específicas había dos pecados que sobreabundaban sobre los demás. Y estos son, uno de ellos era la corrupción moral, y lo dice en Levítico 18. No voy a ir, anótalo, lo lees en casa. Había una corrupción moral, y eso pasa en aquellas sociedades donde Dios va a hacer juicio. Al alejarte de Dios, tu vida pecaminosa, mi vida pecaminosa, florece. Ellos estaban apartados de Dios, por eso había una corrupción moral increíble, desmedida. Y otro pecado que también había ahí en Canaán era la muerte de los niños. Lo dice en Deuteronomios 12, del 26 al 31. Menciona a los cananeos, sacrificaban a los niños, ¿sí? Y vemos que esos dos pecados el día de hoy están floreciendo, están haciendo mella en nuestra sociedad. ¿Escuchaste?
Corre más peligro un niño en el vientre de una mujer que no teme a Dios que en la calle. Imagínate. Y están sacrificando sus hijos por su supuesta libertad. Y está sucediendo. Por eso Dios hizo juicio sobre esas naciones. Su pecado había sobrepasado. Imagínate qué tan grave es pecar, asesinar a un niño indefenso, ¿sí? Que no puede defenderse, que no puede hacer nada en contra de su vida. Y ellos todavía lo sacrificaban a sus ídolos. Y Dios desde los cielos estaba airado, molesto por ese pecado. Y Dios ejecuta sus juicios. Y en esta ocasión lo hizo a través del pueblo de Israel. Amén. Ok, vamos. Y vamos a entrar a Josué 8:1 y entenderás por qué Josué estaba afligido y estaba temeroso. Dice: Jehová dijo a Josué, no temas ni desmayes. ¿Por qué les dice Dios a Josué esto? Porque ya habían perdido 36 varones, habían perdido contra un pueblo más débil que ellos aparentemente, y ahora tenían que volver a enfrentarlo. ¿Te ha pasado pelearte con alguien que ya te ganó una vez? Pueden pasar dos cosas: que te prepares y vayas a la batalla nuevamente, ¿sí? O ya vas hasta con temor. Dices, si ya me pegó una vez, me va a volver a dar. Y vas con miedo, ¿no? Y no solo hablo en lo físico, en una discusión, en una situación, ¿sí? Entonces él estaba temeroso de enfrentar nuevamente a su enemigo, ¿sí? Pero Dios le dice que no temas ni desmayes. ¿Cuándo había escuchado Josué esas palabras? Al inicio del libro de Josué, Josué 1:9, igual le dice, no temas ni desmayes. 3 veces en el capítulo 1, Dios le dice a Josué, esfuérzate y ¿qué? Y sé valiente. Ahora le estaba diciendo, no temas ni te desanimes. No sé, pero tal vez haya alguien hoy en este día desanimado, ¿sí? Que ya llegó al servicio porque tenía que venir, ¿no? Digo, pues voy ya que me toca. Pero esta palabra, déjame decirte que es para tu vida. Y de parte de Dios nos dice, no temas ni te desanimes. ¿Quién sería alguien desmayado? ¿O qué figura? Alguien desanimado, alguien que ya no quiere seguir, alguien que es más grande su problema, que se enfoca tanto en el problema que deja de ver las bendiciones, deja de ver a sus hijos, deja de ver su trabajo y solamente ve el problema. Y ese ver el problema desenfoca su vida, y tú volteas a ver y tú tienes a tus hijos. Hey, ¿qué te pasa? Tienes por qué vivir, tienes por qué luchar, tienes por qué enfrentar la vida. Y Dios le estaba diciendo a Josué, ánimo, una vez más, levántate y sigue adelante. Hay mucho territorio por vencer, hay mucho camino que recorrer. Cuando Jesús le dice a Pedro, levántate nuevamente. 3 veces pecó Pedro, ¿sí o no? Y 3 veces le dijo, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Aunque había fallado, aunque había pecado, lo animó. Y eso está en toda la Biblia, y eso está el día de hoy. Dios nos vuelve a animar. ¿Habrá alguien aquí hoy? No levantes tus manos, pero puede ser que en esta mañana Dios nos esté hablando, ¿sí? Dice, toma contigo toda la gente de guerra. Cuando fueron a Ai, mandaron a 3,000 nada más. Y el promedio de población en Ai era de 12,000. Y ellos dijeron, con 3,000 ya les ganamos. Es un pueblo pequeño, es un pueblo débil. Y les vencieron y los corretearon. Pero ahora, ¿qué les está diciendo? Toma contigo, ¿a quién? A gente de guerra. ¿Habrá gente de guerra aquí? ¿Habrá gente que pelea en oración? ¿Habrá gente de batalla? ¿No? Nadie. Hermano, un amén, regáleme un amén.
Habrá gente de guerra en este lugar. Amén. Aunque Dios no, amén. Cuesta pelear. La lucha no es fácil, hermanos, pero tenemos que tomar valor. ¿Por qué? Porque el que pelea con nosotros es más grande. ¿Escuchaste? Es más poderoso. Y pasan cosas cuando tú peleas, cuando tú oras, que ni cuenta te das. Una noche estaba orando con mi esposa y estábamos reprendiendo al diablo. Nos pusimos esa noche a clamar, a orar, a interceder. Yo no sabía que nuestras voces salían de la casa porque estábamos orando. Terminamos de orar y nos fuimos a acostar. Al otro día una vecina nos dice: oye, fíjate que escuché que estaban orando. Y yo estaba, porque vive enfrente de nosotros. Y dice que en la noche ella empezó a sentir raro y empezó a vomitar. A vomitar. Se liberó esa mujer y se puso a adorar. Dice: ustedes se durmieron y yo amanecí orando y dándole gracias a Dios. Y eso nos enteramos ¿cuándo? Al otro día. Nosotros simplemente oramos en la noche y clamamos al Señor y el Señor responde. ¿Lo puedes creer? Que tus oraciones no solo quedan en tu habitación, que tus oraciones avanzan, que tus oraciones trascienden, que tus oraciones impactan el mundo espiritual. ¿Lo crees? Hay que hacerlo entonces, ¿sí? Dice entonces: toma contigo a toda la gente de guerra. Hermanos, estamos entrando en una guerra espiritual. Queremos orar, evangelizar, hacer. Y me vino una palabra. Estaba con mi esposa, estábamos escuchando algo y me vino esta frase que decía un pastor. Dice: no basta predicar, no basta pastorear, no basta evangelizar. Yo cuando escuché eso, yo dije: pues yo tengo que pastorear y evangelizar. Dice: no basta pastorear y no basta evangelizar. Yo me quedé, ¿cómo? Entonces, ¿de qué se trata? Dice: es necesario estar en la presencia de Dios. Es necesario estar en la voluntad de Dios. ¿Qué Dios quiere que hagamos? ¿Escuchaste? Porque tú puedes salir a evangelizar, a predicar, a hacer, pero si no vas en la voluntad de Dios, no pasa nada. Y fue un mensaje para mi vida y para la iglesia. Amén. Dice entonces: toma contigo toda la gente de guerra, porque la lucha es de todos, hermanos. No es del pastor, que el pastor ore por mí. Tócame, pastor, tócame. Hay iglesias así: pasa al frente, yo oro por ti, Padre. No, ora tú, porque la lucha es tuya. Tus pruebas son tuyas. Pastor, ayúdame. Sí, te aconsejo, te oro, pero la lucha es tuya. Amén. La guerra es nuestra. Todos los hombres de guerra, y levántate y sube a Ai. Mira, yo te he entregado en tu mano al rey de Ai. ¿A quién más? A su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Les pertenece. Amén. ¿Qué leyó nuestro hermano Miguel al principio? Salmo 24. ¿De qué? De Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo y los que habitan en el mundo. ¿A quién le pertenecen las almas? A Dios. Son de Dios. Nosotros tenemos ahora que poseer, tomar el territorio que Dios nos demanda. ¿Sigue? Dice el 2: y harás a Ai y a su rey como hiciste a Jericó. ¿Cómo sucedió con Jericó? Obedecieron, ya no le iban a dar vueltas. Ahora venía otra estrategia de guerra. Cada estrategia es diferente. ¿Escuchaste? Dice: y harás a Ai y a su rey como hiciste a Jericó y a su rey, solo que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros. Pondrás pues emboscada a la ciudad detrás de ella. Él le dio la emboscada. ¿Qué le dijo Dios al pueblo de Israel con Jericó? Que tomara de las pertenencias. No. Le dijo: no tomes nada, porque esa ciudad está maldita. Y ahora, ¿qué les está diciendo? De sus despojos, de lo que ellos tienen, de sus animales, les quedará a ustedes. Amén. Hay momentos de no tocar.
pero hay momentos de cosechar. Amén. Hay momentos de tomar la bendición cuando Dios nos entrega esa bendición. Pero ¿cómo se pelea? En oración, en obediencia, en santidad. Amén. Ahí pudieras anotarlo. ¿Cómo se pelea la guerra? En oración, en obediencia y en santidad. En oración, ¿por qué? Porque en oración Dios te va a dar cómo, qué hacer, qué hablar, qué decir. En obediencia a lo que Dios ya nos mandó y guardarnos de no traer anatemas. Si no, nunca lo lograremos. Amén. Por más que nos esforcemos. Y gente se desanima luego y dice, oye, ¿por qué si iba tan bien? A lo mejor traemos un anatema ahí que no queremos soltar, que creemos que podemos vivir así, pero al final vendrá la destrucción. ¿Sí? ¿Sigue? Me salto al 10. Regrésame el anterior. Dice, pues emboscadas a la ciudad detrás de ella. Sáltate al 10. ¿Qué estrategia le dio Dios al pueblo de Israel? La primera vez que pelearon contra ellos, ellos fueron de frente, confiados. Salieron los de Ai, los persiguieron, mataron a 36 y salieron despavoridos. Dice, ahora la estrategia es diferente. Van a ir de frente como la vez pasada, les dice. Pero un grupo, yo me voy a quedar con un grupo y me voy a ir del otro lado. ¿Sí? Entonces ustedes van a ir igual que la vez pasada. Ellos se van a confiar. Ellos van a decir, así como los vencimos, otra vez los venceremos. Y van a huir como la vez pasada. Entonces los hombres van a salir, los van a perseguir. En lo que a ustedes los persiguen, nosotros que estamos del otro lado entraremos a la ciudad y le prenderemos fuego. Entonces ellos cuando salgan y volteen y vean el humo, van a entrar en temor. Y entonces no sabrán qué hacer. Y van a regresar y ya estaremos ahí y los vamos a hacer sándwich, ¿no? Los vamos a aplastar de un lado y del otro. Ahora sí es la batalla. ¿Y qué vemos? Cosas que nos pueden destruir. ¿Qué le destruyó a Ai? La confianza en demasía. ¿Sí? Dice, cuidado aquel que se sienta confiado demasiado, porque puede caer. ¿Sí? Y cuando ven la tragedia entraron el temor. El temor nos destruye. Cuando tengas temor, ve a Dios. Porque dice que el verdadero amor echa fuera el temor. Y entonces ahora Dios le había dado la estrategia. Y mira que esta estrategia de guerra la han ocupado infinidad de ejércitos. ¿Sí? Infinidad de ejércitos han ocupado este tipo de estrategia. Salen de su guarida, los emboscan y los destruyen. En el transcurso de la historia, esta estrategia de guerra que Dios la dio, le ha servido a muchos militares. ¿Sale? Mira, en el 10. Levantándose Josué muy de mañana, ya no hubo vueltas, hermanos, ¿no? Ya no hubo 7 vueltas, ya no, ahora era diferente la situación. Dice, levantándose Josué muy de mañana, pasó revista al pueblo y subió él y los ancianos de Israel delante del pueblo contra Ai. ¿Sigue? Y toda la gente de guerra que con él estaba subió y se acercó y llegaron delante de la ciudad y acamparon al norte de Ai. Y en el valle estaba entre él y Ai. O sea, adelante de Ai había un valle donde se iba a llevar a cabo la guerra. ¿Sigue? Y tomó como 5,000 hombres. La primera vez fueron 3,000, ahora tomaron más. 5,000 hombres y los puso en emboscada entre Betel y Ai, al occidente de la ciudad, o sea, del otro lado. ¿Sigue? Así pusieron al pueblo todo el campamento al norte de la ciudad y su emboscada al occidente de la ciudad. Entonces podemos ver la ciudad de Ai, ¿sí? De un lado el ejército para que los vieran,
Se pusieron de apechito. Y los de Ai estaban viendo. Dice, mira, ahí vienen, ahorita les vamos a dar. Pero ellos no sabían que ellos tenían una nueva estrategia de parte de Dios. ¿Sí? ¿Cuál era la estrategia? La obediencia. Amén. Y la santidad. Ahora ellos venían armados con santidad. Se purificaron. No había pecado en el cual el enemigo pudiera entrar. ¿Sí? Y ellos estaban prestos. Y ahí estaba todo el ejército armado con lanzas para conquistar la ciudad. Dice, así dispusieron al pueblo todo el campamento al norte de la ciudad y su emboscada al occidente de la ciudad. Y Josué avanzó aquella noche hasta la mitad del valle. ¿Sigue? Y aconteció que viéndole el rey de Ai, él y su pueblo se apresuraron y madrugaron. Todo esto sucedió en la noche. ¿Sí? Si habían torchas, tú podías ver allá a los enemigos. Y ellos estaban preparados y la ciudad alumbrada con antorchas. Y ellos salieron en la madrugada y al tiempo señalado, los hombres de la ciudad salieron al encuentro de Israel para combatir frente al Arabá, no sabiendo que estaba puesta emboscada a espadas de la ciudad. ¿Sigue? Entonces Josué y todo Israel se fingieron vencidos y huyeron delante de ellos por el camino del desierto. Y ellos comenzaron a huir y aquellos tomaron más valor y los corretearon y dijeron, otra vez les vamos a pegar. Pero no sabían que ahora venían de parte de Dios. No sabían que ahora tenían la estrategia de Dios. Amén. Hermano, si un día caíste, vuelve a la batalla. Amén. ¿Sabes cuál es una de las estrategias del diablo? Que cuando empiezas a buscar a Dios te va mal. ¿Ya ha pasado? Se enferma tu hijo, algo sucede, te metes en una deuda. Dice, y ahora que yo quería buscar más a Dios, mira lo que me pasa. Una hermana nos decía, cada que yo voy a la iglesia me sale herpes. Dice. Sí, literal. Dice, yo comienzo a ir a la iglesia y me empieza a salir un herpes en la cara. Dice. Dejo de ir a la iglesia y se me quita. Imagínate el diablo, el impacto que tiene sobre esa mujer. Digo, hermana, pues, ¿qué Dios te está diciendo? Me dice, ¿qué? Que tú eres una pieza importante para el reino de Dios. Se quedó, ¿cómo? Sí. ¿Por qué crees tú que no te deja entrar? ¿Por qué crees tú que cada que lo buscas algo te pasa? Porque sabe que si tú te levantas en el nombre del Señor, cosas sucederán. ¿Escuchaste? Por eso te empieza a ir mal. Por eso el diablo sabe que si un hombre de Dios, una mujer de Dios avanza, dice la Biblia, resistid al diablo y ¿qué? Y huirá de vosotros. Entonces, si tú sigues avanzando a pesar de los problemas, a pesar de las enfermedades, y tú sigues avanzando, llegará el momento que se disiparán y el diablo no podrá resistir el plan que Dios dio para tu vida. Pero si tú te quedas a medias, es como cuando tú vas en medio de una nube y está lloviendo. Y si tú te quedas ahí, Señor, ¿y ahora qué hago? Me regreso y la nube va para allá. Pues vas con la nube. No, avanza, porque va a pasar la nube. Y entre más avances va a ser más rápido, porque la nube va de paso. Y tú vas avanzando y cuando veas, el sol de justicia resplandecerá. Pero si tú te quedas en el camino, retrocedes, quedarás en medio del problema y nunca alcanzarás lo que Dios tiene para ti, para tu vida y para tu familia. ¿Escuchaste? Así que avanza. Dile al que está a tu lado, hey, avanza. No te quedes en amor, en confianza. Dile, hermano, avanza. Amén. Pícale la costilla si tiene confianza, si no te va a picar. Dice, y todo el pueblo que estaba en Ai se juntó para seguirles y huyeron y siguieron a Josué y siendo así alejados de la ciudad, ¿sigue? Y no quedó hombre en Ai ni en Betel que no saliera tras Israel. Y por seguir a Israel, ¿qué?
dejaron la ciudad abierta. Ellos estaban emocionados por ganar otra vez la guerra. ¿Sí? ¿Sigue? Entonces Jehová dijo a Josué: extiende la lanza que tienes en tu mano hacia Ai, porque yo la entregaré en tu mano. Y Josué extendió hacia la ciudad la lanza que en su mano tenía. Amén. ¿La lanza le dio la victoria? No, el Dios de la victoria. Amén. Porque no es con espada ni con ejércitos, es con su Santo Espíritu. Ahora ellos iban revestidos de su gracia y entraron. Y mientras aquellos se iban, ellos podían verlos, allá van. Y en medio de la noche entraron a la ciudad. ¿Sigue? Y levantándose prontamente de su lugar, los que estaban en la emboscada corrieron luego que él alzó su mano. Después que él alzó su mano, ellos corrieron y vinieron a la ciudad y la tomaron y se apresuraron a prenderle fuego. Llevaban antorchas y comenzaron a prender la ciudad. ¿Sigue? Y los hombres de Ai volvieron el rostro, y al mirar, he aquí que el humo de la ciudad subía al cielo, y no pudieron huir ni a una parte ni a otra, porque el pueblo que iba huyendo hacia el desierto se volvió contra los que le seguían. Amén. Y ahí ellos iban corriendo, ¿sí?, con exceso de confianza. Y cuando ellos comenzaron a decir y voltearon: huele a humo, pues ¿qué será? Y voltearon y eran sus casas, su ciudad. Ya no podían regresar. Amén. A veces somos del ejército de Dios, los que son del ejército de Dios, y Dios te da la victoria. Amén. Y Dios te da la estrategia. Pero hay quienes fuimos del ejército de Ai y salimos a buscar y a querer conquistar cosas y dejamos lo más importante. ¿Cuál es? Nuestra casa, nuestra familia. ¿Has visto gente que ha prosperado en un negocio y le apostó toda su vida al negocio, y cuando voltea atrás ya no está la esposa, ya no están los hijos? Se fueron a trabajar fuera, Estados Unidos, y perdieron familia, perdieron todo. Porque la historia no solamente nos habla de la victoria de Israel, nos habla de la derrota de Ai. Y eran personas que confiaban más en sus fuerzas, ¿sí?, que en la dirección de Dios. Le apostaron más a sus propias estrategias. Y muchas veces cuando quieres volver, solo encuentras despojos, solo encuentras ruinas. Ya no hay casa, ya no hay hijos, ya los hijos ya crecieron. Y ya no podemos hacer lo que debíamos de hacer en su momento. Y ellos ya cuando quisieron regresar, ya no había casa. Ahora sus enemigos le estaban esperando. Y no podían ir hacia adelante. ¿Por qué? Porque los que perseguían se le voltearon. Y ahora de los dos lados los comenzaron a destruir. Amén. Y hay gente que no confía en Dios, que le apuesta más al mundo, a las riquezas, a las cosas, y desprecian lo más importante: la familia, los hijos, la esposa, y pierden todo. ¿Sí? Y así es el enemigo. Porque ¿a quiénes le servían los de Ai? A sus dioses. ¿Sí? ¿Escucharon la noticia en Catemaco? Llevaban unas muertes en una procesión la semana pasada y explotó el camión donde las calacas salieron destrozadas y dos personas salieron lastimadas. Y vi un reportaje y le decía el que comentaba, dice: gracias a Dios no se murieron, dice. Se quemaron y casi le amputan la pierna, pero gracias a la muerte, no gracias a Dios, gracias a la muerte no murieron. Y yo así, ¿no estás viendo que casi se mueren?
Y si Dios quiere, el próximo año volveremos a salir y aquí estaremos, dice. Y ahora sí se van a morir, dice el hermano. La ignorancia de la idolatría, la ignorancia de seguir cosas que no son dioses, ¿sí? Y retribuyeron el pago de su extravío. Casi se muere por la misericordia de Dios, no de la muerte. ¿Qué quería la muerte? Llevárselos. Gracias a Dios que no se murieron. Espero que reflexionen y digan: mira, yo adoraba la muerte y mira cómo me pagó. ¿Sí? Porque mucha gente, yo tenía un amigo, hermanos, que él tenía un revólver. Yo convivía con él. Él le metía la bala al revólver, le daba vuelta, le llaman la ruleta rusa, y se disparaba. Y me decía: órale tú. Le digo: no, soy borracho, pero no tonto. Y siempre, y jugaba él con eso. En una de tantas, su morenita se lo llevó. Ahí en el patio de su casa, y llegábamos, y yo hasta me caía bien su mamá, porque ella decía: yo prefiero que se droguen aquí en el patio que anden allá afuera. Dice. Yo dije: ay, qué mamá tan buena gente, porque hasta nos sacaba botana y todo. Yo decía: Señor, dame una mamá así. Y ahí en su patio murió. En su patio donde la mamá lo cuidaba, ahí se mató. Imagínate. Entonces ellos, cuando quisieron regresar, solo había humo, lumbre, destrucción. ¿Sí? Josué y todo Israel, viendo que los de la emboscada habían tomado la ciudad y que el humo de la ciudad subía, ¿qué hicieron? Se volvieron y atacaron a los de Ai. Y volvieron y dijeron: ahora sí es el momento de atacar. Sigue. Y los otros salieron de la ciudad a su encuentro, y así fueron encerrados en medio de Israel, los unos por un lado y los otros por el otro. Y los hicieron hasta que se quedó sin ninguno de ellos que escapase. Y destruyeron a todos los hombres de guerra. En muchas de estas historias se conoce como cuando haces algo en demasía, hace figuras. Cuando dice todos, no es todos, porque más adelante en Josué 15 nos vuelve a nombrar a los de Canaán y a los de Ai. ¿Sí me explico? Una hipérbole, gracias. Cuando hay muchas hipérboles y destruye a todos, y van y destruyen y luego vuelven a aparecer más adelante en la historia de la Biblia, y tú dices: oye, ¿y no que los destruyeron a todos? Es que está haciendo hipérboles. O sea, Dios no destruye por destruir. ¿Quiénes murieron aquí? Los hombres de guerra. ¿Quiénes murieron aquí? Gente que comandaba la ciudad. ¿Sí me explico? Porque más adelante, cuando sigas leyendo el libro de Josué, que queda de tarea esta semana, lean el libro de Josué. ¿Quiénes ya lo leyeron? Levante su mano. Gloria a Dios. Y hay varios que ya lo leyeron. Unos lo levantaron y no supieron ni por qué. ¿Quiénes leyeron el libro de Josué? Entonces, leámoslo para que veamos toda la historia. ¿Sale? Ok. Entonces se juntaron y los destruyeron. Sigue. Pero tomaron vivo al rey de Ai y lo trajeron a Josué. Sigue. Y cuando los israelitas acabaron de matar a todos los moradores de Ai en el campo y en el desierto a donde los habían perseguido, y todos habían caído a filo de espada hasta ser consumidos, todos los israelitas volvieron a Ai y también hirieron a filo de espada a todos los que estaban ahí. Y todos no es todos. ¿Sale? ¿Sigue? Cuando si todos fueron llenos del Espíritu Santo, y eran 120. No eran todos, ¿no? Dice: y el número de los que cayeron en aquel día, hombres y mujeres, fue de 12,000. Todos los de ahí, hasta las mujeres eran buenas para la espada, ¿sí? No nada más los hombres de guerra, había mujeres ahí
que eran mal valentonadas. ¿Sigue? Porque Josué no retiró su mano que había extendido con la lanza hasta que hubo destruido por completo a todos los moradores de Ai. Él no se detuvo hasta ver a todos destruidos. Yo recuerdo a un amigo, hermano de la iglesia, que fuimos a un retiro de varones y él se liberó de una manera maravillosa de parte de Dios y me dijo algo interesante, ¿no? Hoy sabemos que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero él decía algo: Martín, yo sigo orando, dice. Yo sigo reprendiendo al diablo, dice, porque chance me quedó uno por ahí, dice. Sí, él lo decía tal vez en ignorancia, pero en pasión. Y si me quedó un demonio adentro, dice, yo sigo orando, dice. Yo sigo peleando. ¿Sí me explico? O sea, tu vida te pertenece, tu mente te pertenece, pero si tú bajas la guardia, los espíritus, los demonios que nos acosaban tomarán fuerza y volveremos a los mismos pecados, porque esa es nuestra naturaleza caída. Ahora tenemos dos naturalezas, y si nosotros descuidamos nuestra antigua naturaleza, volverán. Si antes sufrías de depresión, en tiempos que bajes la guardia, ¿qué va a pasar? Ese espíritu va a volver. Dice la Biblia que cuando un demonio sale de un hombre, vuelve a su casa de donde salió. Y fíjate lo que dice, vuelve a su casa. ¿Por qué dice que es su casa? Porque él cree que tiene autoridad sobre ti. ¿Sí? Pero tiene autoridad si tú se la das. Y si tú crees, ay, es que yo antes así era, pues vas a volver a lo que has creído. Pero ahora que crees en Cristo, repréndelo. Si una vez se fue, otra vez se irá. Amén. Porque ahora tienes a Jesús. Él es tu dueño. Tú eres posesión de Él. Amén. Y si vinieran tentaciones pasadas, en Cristo vuélvelas a reprender. No tienen autoridad sobre tu vida. Y Él decía, y si quedare alguno, no lo voy a dejar, dice, y va a vivir en mí atormentado, decía este muchacho. Dice entonces, porque Josué no retiró su mano que había extendido con la lanza, hasta que hubo destruido por completo a todos los moradores de ahí. Amén. No bajemos la guardia. ¿Sigue? Entonces Josué edificó un altar. Regrésamela. Ahí me brinqué del 26 al 30 para irte guiando en tu Biblia. ¿Sigue? ¿Qué hizo después que conquistaron? Ellos tomaron piedras. Amén. Y en las piedras pusieron y escribieron la ley de Moisés en los siguientes, e hicieron sacrificios de adoración, figura de Cristo. ¿Quién es la roca? Jesús. ¿Quién es el sacrificio? Cristo. Y hay figuras, y esa era una figura de Cristo en esa historia. La ley, ¿sí? Cristo en nosotros. Y en el 30, regrésalo, dice, entonces Josué edificó ¿qué? Un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte Ebal. ¿Por qué crees que hacían altares? ¿Qué se hacen los altares? En los altares se hacen sacrificios. Amén. Los altares que hacen ahora el Día de Muertos le dan ofrendas. Esos son sacrificios. Entonces, Dios diseñó los altares. El diablo es imitador. Entonces el altar que nosotros tenemos es Cristo y es nuestro corazón. Ahí nosotros sacrificamos fruto de labios que confiesan su nombre. El sacrificio ya no es de animales, pero ellos edificaron un altar para adorar, amén, a su Dios y reconocer que la victoria viene de parte de Dios. ¿Sigue? Como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel. O sea, lo que hizo Josué fue lo que Dios le había mandado a Moisés. No hizo otra cosa más que obedecer el mandato. ¿Sí me explico? Dice, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro. Y, o sea,
piedras que tomaban que no habían sido golpeadas, o sea, piedras completas, eso se refiere, ¿sí? Dice, donde la cual no había, nadie alzó hierro, o sea, nadie las partió, eso se refiere. Dice, un altar de piedras enteras, donde las cuales nadie alzó hierro. Y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová y sacrificaron ofrendas de paz. ¿Sigue? Entonces, después de esto, ¿qué hizo Josué? Leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, porque en la ley están, si haces esto te irá bien y estas bendiciones te alcanzarán. Amén. Sembrarás y cosecharás. Tu esposa te será fiel y te empieza a dar muchas bendiciones. Y las maldiciones, sembrarás y no habrá cosecha. Otros cosecharán. Yo recuerdo a un hermano que le prediqué en Números y dice, en esa parte dice Números 16, y tendrás esposa y otro vivirá con ella. Y él le había pasado eso. Él se olvidó de Dios, anduvo mal y perdió a su esposa. Y lo estaba leyendo y estaba llorando. Me decía, ¿será que eso me pasó? Dice, las maldiciones te alcanzarán. Y oró a Dios conmigo y le pidió perdón a Dios. Y puedes volver, puedes restaurar. Pero hay bendiciones y ¿qué? Y maldiciones. Las maldiciones son consecuencias. No es que Dios te maldiga, son las consecuencias. Conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. Dice, no hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés. O sea, todo lo dijo. Que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel. ¿Qué hizo Moisés? Leyó toda la Torá. ¿Cuánto se habrá llevado? Se echó ahí un buen rato leyendo todas las leyes, todos los mandamientos, todo, porque ahora ellos iban a avanzar en la posesión, pero tenían que guardar las leyes, los mandamientos, los estatutos, no corromperse con las otras naciones. Y de las mujeres, de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos. ¿Quiénes escucharon el consejo? Todos. Amén. A veces nosotros como padres tenemos el consejo, pero no lo damos a nuestros hijos. Hay que traerlos, que ellos escuchen que hay pecado, que hay maldad. Hoy la juventud, por falta de consejo, han diluido el pecado. Eso es normal. Yo escuchaba a los jóvenes que ahora le dicen que las drogas son actividades recreativas, dicen en la escuela. En las escuelas le llaman actividades recreativas al consumo de drogas. Yo sé, ¿cómo? Actividades recreativas. Y lo llevé a un anexo a mi hijo. Le digo, mira las actividades recreativas, lo que hacen, te esclavizan. Dice, no, pues no son tan recreativas, ¿no? Y escucharon entonces los hombres, las mujeres, los niños, aún los extranjeros que estaban en el pueblo, que moraban con ellos. ¿Sigue? Mira lo que dice Efesios 6:12. ¿Lo pudiéramos leer todos a la cuenta de 3? Si pudiéramos, a ver cómo nos sale. 1, 2, 3. Amén. Dice, porque no tenemos lucha contra personas. Tu lucha no es contra tu papá, tu mamá, tu esposa, tu compañero de trabajo, sino hay una lucha espiritual que no se ve, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra demonios espirituales de maldad en los lugares celestiales. El diablo está operando en el mundo y quiere destruirnos, quiere habitarnos.
Y nuestra lucha hoy es espiritual. Hay lugares que están en guerra física, ¿sí? Pero en lo espiritual nosotros como cristianos tenemos luchas y nuestras armas tampoco son carnales, son espirituales. Tenemos que tomar la armadura de Dios, la fe, la palabra, la oración, la adoración. Cuando tú adoras a Dios en tu casa, tú atraes la presencia de Dios. Amén. Cuando tú lees la Biblia, tú estás envainando la espada del Espíritu. Cuando tu fe es más grande que tu problema, cuando tu fe es más grande que tu aflicción, y peleamos dentro de nosotros. Yo sufría mucho de depresión, me desanimaba con facilidad, y a veces de repente me pongo chippy solito. Y ey, párese, brother, te has hablado al espejo, regáñate. Yo a veces me paro y le digo, hey, brother, ya, échale ganas, te exhortas en el espíritu, te animas nuevamente. Hey, sientes, yo creía en un momento de mi vida, lo llegué a creer tal cual, que nadie me quería. Yo así lo llegué a creer de adolescente. O sea, yo pensaba que ni mi mamá ni mi papá, que no me querían, que nadie me, yo llegué a creer eso, ¿sí? Cuando entendí que Dios me ama, pude experimentar el amor. Cuando entendí que mis padres me aman a su manera, ¿sí me explico? La gente te va a amar a su manera, a su capacidad. Entonces, cuando tú aprendes que las demás personas te van a amar a sus capacidades. Hay gente que no te puede expresar te amo, pero te plancha la ropa y a regañadientes, órale, pero es su manera de expresar su afecto. Te atiende, te pone la comida en la mesa, te hace, y tú esperas, te amo. No te lo va a decir porque no sabe o no le cuesta expresarlo. Hay que aprenderlo, pero es su manera de hacerlo. Amén. Y si tú esperas que alguien te diga te amo como tú quieres, nunca lo vas a tener. Entonces, si tienes el amor de Dios, estás completo. Y cuando el diablo te diga nadie te quiere, ¿qué tienes que decirle? Dios me ama y me ama demasiado, más de lo que yo pueda entender. Amén. Y ahora Dios me da el amor para yo amar aún al que no me ama. Amén. Y abrazas a tu papá y abrazas a tu mamá, y aunque esté enojado, hey, yo te amo, tranquilo, porque el amor de Dios cubre multitud de pecados. Amén. Y esa es una lucha todos los días. El índice de suicidio en diciembre, tú lo vas a escuchar, espero que no, aumenta. ¿Por qué? Porque para muchos se acaban sus esperanzas del año, sus promesas de año se acaban y su lucha está en su mente. Nadie los quiere y recuerdan que de niños no le trajeron juguetes. Y se ponen, hermano, ya tiene más de 40 años, ya cómprate tus juguetes. No, ya tienes, ve y sana tus heridas, cómprate tu muñequita que no te compraron, ya. Pero sigue adelante, amén. No te quedes, avanza, avanza, camina y obtén lo que Dios tiene para tu vida. ¿Escuchaste? Amén. ¿Sigue? Mira cómo ganamos la batalla. Resumiendo el mensaje. Número 1, quitando el anatema. ¿Habrá anatema en tu vida? Entonces, eso fue de la predicación pasada. Si ya lo hiciste, qué bueno. Si sigues con un anatema, ya es necedad tuya y mía. ¿Escuchaste? Porque esa fue de la clase pasada. Pero si tú sigues con el anatema, ya es necedad. Ya Dios te está hablando más de 2. Aquí 2. Pero ya Dios te habla todos los días. Ya deja el pecado. Amén. Número 2. Obedecieron la estrategia de Dios. Como Dios quiere que tú hagas las cosas. A veces queremos que sea la fuerza.
Y a veces no es a la fuerza, a veces es con amor, con un abrazo. O simplemente dejar que pasen las cosas. Dios nos dará la estrategia en cada situación, pero que estemos en la voluntad de Dios. 3, adoraron a Dios con sacrificios. Amén. Y no te voy a pedir dinero porque en las iglesias piensan que el sacrificio es el dinero. No, el sacrificio, el principal sacrificio es de Cristo. Hay sacrificios tan sencillos. Esta semana no veamos el Face. Te estás sacrificando algo para Dios. Obviamente no lo veas, pero vas a ver TikTok. No, si vas a dejar el Face, déjalo y ocupa ese tiempo para Dios. ¿Sí me explico? O sea, no dejes algo por otro. Deja algo por Dios, por un tiempo, por la lectura, alimentar. Entonces sí estás matando con propósito. Amén. Sacrifica a Dios tu tiempo. Sacrifica estos días. El miércoles vamos a tener junta de trabajo. Están invitados todos. Invito a la iglesia este miércoles, los que podamos, en estar, en asistir, porque vamos a mencionar el proyecto que tenemos para este año. Si tú quieres ser parte de él, ven con nosotros el miércoles. Sacrifica un tiempo. ¿Sigue? Y por último, estudiaron el libro de la ley. Hermano, ¿lees la Biblia? No me contestes, pero realmente apartas un tiempo para leer. Apartamos un tiempo para leer. Te apuesto que si lo hicieras como debieras, no estuviéramos así. La palabra de Dios no solo impacta la mente, no solo impacta las emociones, llega al espíritu y da vida al espíritu. Entonces, si tú haces el hábito de leer la Biblia todos los días, está comprobado, imagínate, científicamente, que la gente que lee Biblia, su vida es más feliz. Dices, ¿pero por qué? Inténtalo. Está comprobado, gente que lee Biblia, ¿sí? Su vida es más productiva. La depresión baja. La vez pasada dimos estadísticas del impacto de la Biblia. Entonces, si yo no leo la Biblia, mi vida espiritual no va a avanzar. Entonces, estos 4 puntos están de tarea: dejar el anatema, estar en la presencia de Dios orando para que Dios nos dé la estrategia, hacer sacrificios que nos apartan de Dios y leer las escrituras. Y ahí yo estoy avanzando en la carrera. Yo estoy avanzando en la batalla que estamos viviendo. ¿Sí? Mucha gente está perdiendo la batalla. Yo que trabajo en un hospital, Dios me está dando estrategias. A veces oro por uno, por otro. Ya me dijo cómo. Amén. Ya compré unos chips y voy a repartirle a los pacientes. Ya Dios me está dando cómo hacerle para ser más efectivo en mi trabajo. A veces hay tanto trabajo que no puedes, no tienes ni tiempo, sales grave. Pero le pido al Señor, Señor, si tú me pusiste ahí es por algo. Amén. Y tengo que pedirle a Dios la estrategia, cómo ganar a mis vecinos, cómo ganar a un familiar. Señor, dame la estrategia. ¿Por qué? Porque quieres y sabes que el reino de los cielos está entre nosotros y Cristo viene. Y no sabemos si terminaremos este año. No lo sabemos, hermanos. Personas murieron sin esperar, sin saber. Pero ahora Dios nos da la estrategia para hacer su voluntad. Amén. Y en esta guerra podemos pelear. Y dice que Dios está llamando ¿a quién? A los guerreros. ¿Habrá un guerrero aquí? Y mira, los guerreros no son los que pelean mucho. Los guerreros, como cuando hacen la convocatoria para enlistarse de soldado, ¿no? Y ahí están los muchachos. ¿Y sabes disparar? No. ¿Y sabes ponerte firme? No. Pero vas a aprender. Los guerreros, ¿qué? Se enlistan para la batalla y están dispuestos a aprender.
Entonces no es aquí del que diga, yo sé mucho orar y yo... No, es que estés dispuesto. Porque a veces sabemos cómo y no lo hacemos. Pero aquel que quiere, aunque no sepa, va a aprender. Amén. Vamos a orar, hermanos. Sigue. Y ahí terminamos. Nos ponemos de pie. Por favor, vamos a adorar al Señor. Y vamos a guerrear. ¿Te parece? Vamos a luchar. Vamos a pelear por nuestros hijos. Vamos a hacer un ejercicio de guerra. Vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude. Vamos a entonar la última alabanza, la de los muros. Vamos a no solo cantar, vamos a guerrear esta mañana. En medio de la alabanza dice que Dios habita en medio de las alabanzas. Y vamos a pelear. Y esta mañana, traigas a tu mente personas. Fíjate que pensé esta semana por un hermano, pensé en hablarle, en mandarle mensaje, oré por él en mis oraciones, pero no le hablé, no pude hablarle, se me fue y vino hoy. Amén. Y vino y dijo, mira, Señor, gracias. No, tú hiciste más de lo que yo quería hacer, porque yo solo oré a Dios. Y Dios creo que puso en su corazón que viniera el día de hoy. Y vino. ¿No? Entonces, en la oración ganamos más, hermanos. En la intercesión ganamos más, porque hay cosas que nosotros no podemos alcanzar en lo físico. Pero Dios, que es todopoderoso, ve más allá de nosotros. Y Dios tiene el poder de cambiar los corazones. Amén. Comienza a orar, hermano. Si a tu mente viene algún anatema, díselo. Señor, he tomado cosas que no son mías. He deseado, Señor, cosas que no son mías. Y hoy te pido perdón. Te pedimos perdón como iglesia, pero te pedimos perdón de manera personal. Tal vez has visto cosas que no debes de ver, que estás ensuciando tu mente, tu corazón. Dile, Señor, renuncio a eso. En el nombre de Jesús renuncio a todo espíritu inmundo de violencia, de pornografía, de maldad. Límpianos, santifícanos, Señor. No podemos salir a la guerra en pecado. Tal vez has guardado rencor en tu corazón a alguien que te lastimó. Y hoy le digas, Señor, perdóname y perdona a esa persona. Yo te la entrego hoy, mi Dios. Yo te pido, papá, que mi corazón se guarde sin rencor, sin reproche. Hoy nos ponemos a cuentas delante de ti porque queremos adorarte, queremos exaltarte, queremos que tú actúes en medio de las alabanzas. Te lo pedimos esta tarde.